Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de 5 representaciones del Espíritu Santo. No digo las 5 porque no son solo 5. Voy a hablar de 5 de ellas. La Iglesia reconoce 8 representaciones del Espíritu Santo, dentro de las cuales incluyen, por ejemplo, la mano de Dios, el dedo de Dios, la nube y la luz. Son otras formas de la representación del Espíritu Santo. Yo voy a hablar de 5, 4 de ellas y una más que está en la palabra de Dios, que seguramente lo vamos a hacer por analogía, no sencillamente porque esté explícitamente que es el Espíritu Santo, pero tiene una sabiduría profunda esta analogía de esta cuarta, porque lo voy a hablar de número 4, esta representación del Espíritu Santo. Pues bien, bienvenidos. Vamos entonces a comenzar con la primera de ellas, que es, digamos, de las más comunes representaciones del Espíritu Santo. Y se llama el fuego. Y es que no en vano Dios ha querido regalarle al ser humano, digamos, un lenguaje para que perdure en el tiempo, pero además para que el ser humano lo pueda asociar con cosas que vive en su vida. Si Dios nos hablara en su lenguaje directamente, seguramente ni lo entenderíamos. Y por eso es que nos tiene que colocar la palabra de Dios en diversos géneros literarios, para que podamos entender la representación de cada uno de ellos, para que con la gracia del Espíritu Santo y con la humildad que haya de nuestra parte, cada día podamos sacarle una riqueza superior a la bendita palabra de Dios, para que ilumine y guíe nuestra vida. La primera de ellas entonces es el fuego. Y el fuego tiene algunas características muy especiales que tienen que ver precisamente con el Espíritu Santo. Lo primero de ellos es que el fuego alumbra. Especialmente en antaño, el fuego se utilizaba para alumbrar porque no había la luz eléctrica ni otro tipo de luz más que la luz del sol. Y el fuego, cuando llega a la humanidad, pues sencillamente es una fuente de luz para los momentos de oscuridad. Y es lo que hace también el Espíritu Santo. Cuando llega a la vida de una persona, le ilumina lo que tiene que hacer. Ponemos el fuego, encendemos la luz y empezamos a ver con claridad lo que a veces nos cuesta trabajo ver cuando estamos en penumbra o cuando estamos a oscuras. Acuérdate que los seres humanos, por estar en la naturaleza humana caída, cuando hablamos de espiritualidad, estamos en penumbra. En oscuras están las almas condenadas y los demonios, pero el ser humano vivo está en penumbra y por eso necesita la luz del Espíritu Santo para caminar en fe. Pues bien, la segunda característica del fuego es que el fuego arde. Y ese ardor es una necesidad de consumir un combustible. Ese combustible que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, llámese gas, llámese gasolina, llámese tal vez madera, cualquier tipo de combustible, sencillamente arde y se va gastando. Cuando una persona tiene el fuego del Espíritu Santo, arde en su interior, gasta su vida por los demás. Por eso arde en el interior. Es como un fuego que está adentro del corazón, con ganas de vivir, con ganas de compartir, con ganas de tragarse el mundo, de alegrarse, de vivir. En fin, lo mismo que hace el fuego. Ilumina, pero además arde. Y tiene otra característica especial, el fuego, y es que el fuego calienta. Y muchos de nosotros sí que necesitamos calentarnos porque a veces pareciera que nos hemos enfriado, especialmente algunas personas que que nos hemos acercado al Señor y que por temporadas sentimos como frío el corazón, sentimos como que ya no tenemos el mismo gozo de antes, sentimos que las cosas como que ya no nos emocionan tanto y entonces necesitamos el calor del Espíritu Santo para volvernos a encender en esa llama, en ese ardor en el corazón. Lo que sucede con el fuego, cuando nos acercamos a él, nos calentamos. Cuando te acercas a la presencia del Espíritu Santo obrando en tu vida, tu corazón y tu alma se calientan y por eso comienzas a sentir un amor diferente. Por eso incluso es una de las manifestaciones del Espíritu Santo cuando una persona recibe el bautismo en el Espíritu. Siente incluso un calor físico en su propia vida. Pero además, una persona que vive constantemente con el Espíritu Santo, su alma está caliente, siente un fuego, siente un calorcito adentro. Y ese es el calor del Espíritu Santo, el mismo calor que produce el fuego. Pero además la otra característica del fuego es que el fuego purifica. Purifica, acordémonos cómo dice la palabra de Dios, allí primero en Primera de Pedro también, en el capítulo 1, pero además no solamente ahí, también lo dice en Eclesiástico en el capítulo 2,
Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba y fortalece tu voluntad para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Dice, así como el oro se prueba en el fuego, así los hombres en el horno del sufrimiento, porque el fuego va purificando de impurezas, y eso es lo que hace el Espíritu Santo también, como esta representación del fuego. Pues bien, nos vamos entonces a la parte de la Biblia, para aquellos que acostumbran a seguir aquí las lecturas bíblicas. Vamos a leer del libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 1 al 10, y esta es la historia de la zarza ardiente y Moisés. Vamos a comenzar la lectura diciendo así. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Qué cosa tan curiosa esta, ¿no? Pero es una figura precisamente maravillosa para iluminarnos lo que hace precisamente el Espíritu Santo en la vida de una persona, pero también en la vida de la iglesia. Todos los que conocen una zarza saben que una zarza es como un chamizo seco, es un solo cuerpo, pero que tiene diferentes, digámoslo así, ramificaciones, que es como la misma iglesia, que es un solo cuerpo, pero tiene diferentes individuos. Pero la zarza es frágil. Si sabes que una zarza, que es un chamizo, digámoslo así, o un arbusto pequeño que está prácticamente seco, cuando le acercas el fuego, la zarza hace un fogonazo y rápidamente se derrite. Pues lo curioso es que aquí ardía con el fuego. Dice que había un fuego, y por eso es que también nos va a decir 1 Corintios en el capítulo 12, cuando habla del discernimiento de espíritus, dice la diferencia entre el Espíritu de Dios y los espíritus malignos. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios es uno solo y por eso presenta un solo fuego en una sola zarza que tiene muchos miembros, que significa precisamente la fragilidad del ser humano, que significa precisamente lo débiles que somos, el pecado, la fragilidad del hombre, incluso la misma fragilidad de la iglesia, porque en la iglesia somos pecadores también, por supuesto que sí, pero que arde con un fuego especial que no la apaga y que da luz. Y de allí, de ese fuego, sale precisamente una voz que le habla a Moisés. Mira esta representación tan hermosa del Espíritu Santo en la zarza ardiendo. Entonces dice Moisés, entonces Moisés pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Por qué hay personas que no se cansan? ¿Por qué hay personas que no se desgastan después de tanto trabajar y tú las ves que siguen firmes y siguen firmes y siguen firmes porque tienen el fuego del Espíritu Santo en su interior? ¿Por qué tú ves personas que atraviesan tantas dificultades en la vida, tantas cosas, tantas pruebas y siguen firmes en la vida creyendo en Dios y siguen con entusiasmo anunciando la palabra de Dios, siguen sonriendo, siguen siendo buenas personas? Pues sencillamente es porque tienen el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo en su interior. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Qué significará esto entonces? Significa que para acercarnos verdaderamente a Dios, necesitamos quitarnos el polvo, quitarnos el mugre, y esto se llama el acto del arrepentimiento en la presencia de Dios. Dentro de nuestra iglesia lo vemos realmente como el acto de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Nos descalzamos para estar en la presencia de Dios, pero cuando entramos en oración también hacemos lo mismo, hacemos un acto de contrición, le decimos al Señor, perdónanos Señor por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ese fuego verdaderamente en la presencia de Dios pueda iluminar nuestra vida. Y añadió al Señor, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue continuando la lectura diciendo, Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso
he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué palabra más hermosa es esta? Y tiene una enseñanza maravillosa, porque fíjate lo que dice: he bajado a rescatar a mi pueblo. He escuchado sus quejas y he bajado a rescatar a mi pueblo. Quiero decirte, nada de lo que se ha hecho en el mundo de la fe a lo largo de todos los siglos se ha hecho sin la oración. Siempre, todas las conquistas fueron a través de la oración. Por eso la oración es un arma poderosa para el ser humano. Pero fíjate que aquí no está hablando, es que tú vas a salvar a tu pueblo. No, el Señor mismo le dice, he bajado para salvar a mi pueblo. Es decir, Dios es el que nos salva. Nosotros somos simples instrumentos y por eso tenemos enfrente una zarza frágil, pero que con el Espíritu Santo podemos dar luz a las demás personas. Y por eso es que la representación del Espíritu Santo en forma de fuego es tan importante para la vida del ser humano, para darnos cuenta en esta zarza que somos personas frágiles, que somos personas débiles. Pero vamos a leer este otro texto bíblico que nos sigue iluminando sobre el fuego. Esto está en Hechos, en el capítulo 2, verso 3 al 4. Mira lo que dice, esto es lo que pasa en Pentecostés. Dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Recordemos lo que había dicho el profeta Joel en el capítulo 2, verso 29 en adelante. Sucederá que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes y los ancianos que tendrán sueños y los jóvenes visiones. Pues bien, lo que está sucediendo ahora es que el Espíritu Santo en forma de fuego que va a iluminar a cada persona, porque es el Dios con nosotros. Ya Jesucristo había regalado, después de que murió había soplado, sobre ellos exhaló su espíritu y luego viene Pentecostés. Entonces ahora es sobre cada uno de nosotros. Entonces ese fuego comienza sobre la cabeza de las personas. ¿Por qué el fuego? Porque el Espíritu Santo entra por el entendimiento, por la razón, entra precisamente por el pensamiento, por esa gracia que nos da la capacidad de pensar si es que lo dejamos actuar precisamente en nuestra vida. Y miremos este otro texto para darnos cuenta cómo el fuego va operando en las personas. Esto está en Lucas, en el capítulo 24, verso 29 al 32. Este es el caso de los discípulos de Emaús, cuando se encontraron con Jesús en el camino, que Jesús iba a pasar derecho, pero ellos lo invitaron a quedarse. Mira lo que dice el texto aquí desde el verso 29 en Lucas capítulo 24. Dice, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Mira que aquí está hablando del ardor del fuego, y es que muchos de nosotros cuando nos encontramos con esa presencia de Dios en otra persona, sentimos como si Dios nos hablara. Yo no sé si a ti te ha pasado o no, pero muchas veces nos encontramos con alguien que nos está hablando y uno como que se queda pasmado escuchando a la persona porque uno sabe que no es la persona a la que le está hablando, sino que es Dios a través del Espíritu Santo en esa persona hablándole a nuestro corazón. Y por eso es que nuestro corazón siente como un fuego, como un ardor. Es algo diferente. Yo recuerdo en mi proceso de conversión, cuando estaba ya acercándome a Dios y estaba en medio de la rumba y de mis amigos y de toda la locura que yo vivía en su momento, de pronto me comenzaron a hablar de Dios y esa persona como que trató de callarse y decir, no, entonces cambiemos de tema. De pronto yo interrumpí y dije, no, un momentico, háblame de eso, quiero escuchar eso, quiero escucharlo.
porque era el fuego del Espíritu Santo que estaba haciendo su obra en mí. El Espíritu Santo puede hablar a través de tus labios en forma de fuego que hace arder el corazón de las demás personas, como sucedió aquí con los discípulos de Emaús. Mira este proceso de Moisés también tan hermoso de la zarza ardiente. Moisés estaba escogido desde que era niño, estaba alrededor del río, estaba ahí y sin embargo todavía no había ido a sacar a los israelitas de Egipto. Y bueno, pasaron 40 años, tuvo que convertirse prácticamente en un asesino para después encontrarse con ese fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos llamados precisamente a ser luz para otros? Tenemos una misión porque a través del Espíritu Santo se nos regala por este fuego una misión para ayudar a las demás personas. ¿Qué iba a pensar Moisés? Que él iba a ser el escogido para sacar a su pueblo. ¿Qué ibas a pensar tú que tal vez eres la persona de tu casa indicada para que otros se acerquen a Dios? Esta es la historia más maravillosa de Moisés. Yo te pregunto, ¿cuántos en tu casa viven quejándose, lamentándose? ¿Cuántos viven orando? Y preciso el Señor ha bajado a la vida tuya para ayudar a los de tu casa, para que la misión sea tuya, pero necesitas encontrarte con ese fuego del Espíritu Santo. Pues esta es una de las representaciones del Espíritu Santo. Y vamos con la segunda, que es igualmente maravillosa porque también tiene una enseñanza preciosa. Es la representación del agua. El Espíritu Santo se representa como agua, pero miremos qué características tiene el agua. Primero, el agua da vida y eso es lo que hace el Espíritu Santo, vivifica. Cuando tú te encuentras con una persona que tiene una unción del Espíritu Santo, se le nota la vida. No sé si te has encontrado con un deprimido, con una persona que está en depresión, con una persona que está en tristeza, en amargura, en soledad, o con una persona que vive corriendo en los negocios, que vive con un pesimismo adentro, y luego esa persona tiene un proceso de conversión, se le nota la vida. Es una manera diferente porque el Espíritu Santo da vida, lo mismo que hace el agua. Por donde corre un río, alrededor del río hay una estepa verde, preciosa, hermosa. Los animales están, beben del agua, porque el agua da vida. Y eso es lo que sucede precisamente con el Espíritu Santo. Pero además, el agua también corre, los ríos corren. Y en este sentido, por eso la palabra de Dios más adelante nos va a hablar precisamente sobre estos ríos. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo no se puede quedar estancada. No se queda estancada en su vida en nada, siempre está avanzando, siempre está progresando, siempre está prosperando, siempre tiene una palabra nueva, una acción nueva, una idea nueva, una alegría nueva, un pensamiento nuevo, porque Dios todo lo hace nuevo. Por eso es que corre, eso es lo que sucede con el agua, que corre, no se estanca. Pero además el agua también refresca, también calma la sed. Cuando tenemos sed, qué rico es un buen vaso de agua que refresca nuestra sed. Hay personas que están ungidas por el Espíritu Santo y que cuando llegan a tu vida son como un vaso de agua que calma la sed. Que uno dice, wow, qué rico encontrarme con esta persona, qué palabras tan maravillosas, qué rico verte, cómo me da paz el encuentro contigo. En mi caso, por ejemplo, cuando me encuentro con mi esposa, es como un fresco que tengo porque es una mujer llena de la luz del Espíritu Santo. Y entonces me da como cierta paz, como cierta alegría, como que refrescara mi alma. Pero además, el Espíritu Santo también purifica. ¿Y por qué purifica? Porque nos muestra el pecado. Y nos lo va mostrando a lo largo de nuestra vida. Y todo el tiempo en que vivimos en esto de la fe y de la oración, nos va mostrando qué debemos corregir y qué debemos purificar. Recuerdo, no hace mucho tiempo, yo llevo 33 años en este camino del Señor, pero hace como unos 3 o 4 años estando en un retiro espiritual, me mostró el Espíritu Santo un pecado que tenía en mi vida, que no me había percatado de él. Y claro, cuando me encuentro con esta situación, sencillamente dije, wow, tengo que cambiar esto. Porque el Espíritu Santo te muestra lo que tú tienes que cambiar. Eso lo dice en Juan en el capítulo 16. Él les mostrará el pecado y los llevará a la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Pero además, el agua tiene otra característica maravillosa. Y es que el agua es el mayor solvente de la naturaleza. El agua disuelve cualquier cosa. Y por eso, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, puede disolver cualquier mugre que hay en su corazón. Puede sanar, puede destapar, puede quitar la obstrucción que hay en el alma o en la vida de una persona por un resentimiento o por un rencor que pueda tener en su vida o por cualquier distorsión de la verdad.
Por eso necesitamos pedir todos los días el Espíritu Santo para que disuelva en nuestra vida todo aquello que nos está dejando correr la felicidad y la alegría. Ahora nos vamos con el apoyo bíblico precisamente para hablar del agua. Y el primer texto que quiero tocar es el de Génesis, capítulo 2, verso 10 al 14. Desde el capítulo 1 estamos hablando del Espíritu Santo, incluso en el versículo 1 y 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y que luego puso orden, luego separó la luz de la oscuridad y demás. Pero aquí, en este capítulo 2, nos va a hablar de un río. Mira lo que dice tan hermoso sobre el Espíritu Santo. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4. El primero se llamaba Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa por el oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Pues ¿a qué se va a referir entonces con este río que se divide en 4? Es un solo espíritu, pero que es universal. El número 4 simbólicamente en la Biblia se refiere a la universalidad, porque allí es donde están los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Y por eso es que se refiere a estos 4 ríos a la universalidad, pero también regalan una gracia especial en la vida de la persona. Regalan una gracia para este mundo, regalan una gracia para la mística, regalan una gracia para la inteligencia, regalan una gracia para la parte física, regalan una gracia para el espíritu. Es decir, tiene toda una connotación específica porque el Espíritu Santo nos rodea por todos lados y siempre está golpeando a nuestra puerta. Por eso el agua es una de las representaciones del Espíritu Santo. Pero miremos este otro texto que está en Juan 7, del 37 al 39, que para mí es una maravilla de texto, porque es precisamente la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Qué belleza de texto este. Porque dice que del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Una persona que tiene el Espíritu Santo no se estanca, porque el agua que se estanca se pudre, pero quien tiene el Espíritu Santo no se estanca. Muchas veces una persona se siente estancada en la vida por, no sé, el trabajo, por el estudio, porque no avanza, se siente estancado en una relación, pero cuando tenemos el agua del Espíritu Santo en nuestro interior, siempre fluye en nuestra vida una alegría, un nuevo proyecto, un nuevo propósito y nos da vida. Por eso dice que se correrán ríos de agua viva. Y fíjate cómo comienza este texto. El último día de la fiesta era el más importante. ¿Y por qué era el último día de la fiesta? Porque para Jesús venir al mundo a encontrarse con sus semejantes para salvarlos era una fiesta. ¿Y por qué el último era más importante? Porque era el día de la salvación. Y el día de la salvación iba a regalar el Espíritu Santo sobre todos nosotros, que fue lo que pasó precisamente en Pentecostés. Y tengo este otro texto bíblico que lo podemos leer para corroborar también como una fuente de agua, el Espíritu Santo de Dios. En Juan 19, del 33 al 35. Dice así la palabra de Dios: pero al acercarse Jesús, vieron que ya estaba muerto. Esto fue en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues eso salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Sangre, vida y agua que purifica y que limpia. Sale el Espíritu Santo porque Jesucristo es el dador del Espíritu Santo. Por eso cuando entramos en oración, Señor, sopla sobre mí la luz de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu inunde mi vida de tu gracia, que llueva sobre mí, que llueva el agua de tu Santo Espíritu sobre mi vida, que es el agua también de tu costado que purifica mi vida. Pues bien, esta es la segunda representación, pero vamos con la tercera, que también es igualmente hermosa y tiene también un mensaje maravilloso.
El Espíritu Santo se representa en forma de viento. Y es que el viento también está explícito aquí como una de las manifestaciones del Espíritu Santo y tiene unas características muy importantes. ¿Qué características tiene el viento? La primera es que es invisible. Nadie puede ver el viento. Tú estás respirando, pero no ves el aire que respiras. Así es el Espíritu Santo. Tú no lo ves, es vital. Sin Él no puedes vivir, pero lo respiras y es invisible. El Espíritu Santo está allí. Por eso también su representación es en forma de viento. Todas estas figuras representativas del Espíritu Santo la puedes encontrar allí en el libro de la sabiduría en el capítulo 7, del 22 al 30. También lo he colocado en uno de mis libros que se llama La conquista del Espíritu Santo. Pues bien, el viento es invisible, pero además de ser invisible, el viento también se mueve. Tiene movimiento, como el agua que corre, el viento también se mueve y de esta manera es que lo podemos ver, porque él mueve los artículos, mueve los objetos, mueve las partículas, el viento mueve los árboles, mueve las hojas, mueve todo. Eso es lo que sucede precisamente con el viento, que tiene movimiento. Así son las personas que tienen el Espíritu Santo, se mueven, siempre están en función de llevar el evangelio, de visitar a los pobres, de ayudar a los demás. Son personas que se mueven, tienen un movimiento constante en sus vidas. Pero además, el viento también refresca la vida de una persona. Tiene como que la misma connotación, pero de una manera diferente en la vida de una persona. Refresca. Cuando tenemos calor y viene un vientecito fresco de la tarde, como que respiramos con frescura. Pues eso hace el Espíritu Santo. Hay momentos que nos sentimos ahogados, especialmente cuando hay tanto trabajo, cuando tenemos angustias, cuando las personas que servimos al Señor a veces nos sentimos perseguidos y de pronto llega la solución porque el Espíritu Santo lo ha ministrado y sentimos como un viento que refresca nuestra vida. O cuando nos dan noticias de que algo salió bien, que después de la oración que se hizo, alguien recuperó una bendición, entonces sentimos como un viento fresco que sopla sobre nuestra vida. Pero además, otra característica del Espíritu Santo es que comunica, o mejor, otra característica del viento es que comunica, produce un ruido, comunica. Y eso es lo que sucede precisamente con el viento que sale de nuestros labios, a través de la evangelización. Si no hubiera viento no podría haber ruido, no podríamos hablar, no podríamos dar signos ni símbolos, ni podríamos hablar, expresarnos con palabras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que hace que se produzca una comunicación también en el evangelio. Pero además también hace ruido. Y hace ruido porque uno comienza a ver cómo progresan las personas. Oye, mira, y este y el otro, y wow, se ve que están haciendo y están trabajando. Y hace ruido, el Espíritu Santo se va moviendo porque es una multitud de personas movida precisamente por el viento del Espíritu Santo. Vamos ahora con la parte bíblica. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 8, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Pero voy a leer solamente el versículo 8, que dice así. El viento sopla por donde quieres, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Fíjate qué maravilla esta simbología, porque esta es la que se va a cumplir precisamente allí en Pentecostés. Vamos a leer lo que pasó en Pentecostés precisamente, en Hechos 2, verso 1 al 4. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, para que te des cuenta lo que sucede cuando nos reunimos para la oración. Por eso no hay ramos espirituales, no es una sola persona, necesitamos congregarnos, porque ahí es donde más hace su presencia el Espíritu Santo. Dice, de repente, un gran ruido que venía del cielo con un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Fíjate, un gran viento resonó, hizo ruido. No sabían de dónde venía, pero ahí estaba y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que produce el viento, un gran ruido. Ahora vamos con la cuarta simbología. Esta es la que te digo, que no la, presenta específicamente la iglesia, pero bíblicamente es una simbología maravillosa. Es la representación del vino. El vino también es la representación del Espíritu Santo. Porque, ¿qué características tiene el vino? Pues bien, el vino tiene sabor, el Espíritu Santo le da sabor a la vida.
Qué rico compartir un buen vino en una buena cena, el sabor del vino y cómo hay tanto alrededor del vino de todas las personas que les gusta un sabor, que les gusta el otro, y por eso es que hay tantos diferentes carismas precisamente en la iglesia. Pero el vino también tiene otra característica fundamental, que es lo que produce el Espíritu Santo, y ahora te lo voy a comprobar, y esto es la alegría, porque el vino alegra el corazón, nos lo dice la palabra de Dios. Dice, el vino alegra el corazón, y así hace precisamente el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona, alegra el corazón. Por eso la simbología del vino, pero además no solamente eso, el vino se usa para celebrar. Con el Espíritu Santo celebramos la presencia de Dios, por eso cantamos, por eso nos reímos, por eso compartimos, por eso estamos en la Eucaristía, porque es un celebrar de la palabra de Dios, celebrar a Cristo mismo. Pero además el vino también purifica. El vino purifica. Claro que sí, le decía San Pablo a Timoteo, si estás malo del estómago, no bebas agua sola, bébela con vino. ¿Por qué? Porque el agua va purificando también las bacterias que están allí en el vino, como que trata de eliminarlas o no dejarlas actuar de manera que enfermen al ser humano en la parte del estómago. Por eso el vino también purifica, porque acuérdate que el alcohol también purifica. Entonces el Espíritu Santo también purifica. Esto ya lo expliqué también en la parte del fuego y en la parte del agua. El vino purifica, pero además el vino también calma la sed, que esta es otra de las características del vino, que calma la sed. Cuando estamos tal vez en una cena atragantados, necesitamos beber un poquito de ese vino y lo probamos y ¡ah, qué rico ese vino que calma mi sed! Y este vino es la representación también de la sangre de Cristo, porque Cristo es un solo Dios con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y ahí está también la presencia del Espíritu Santo en la Sagrada Eucaristía, en el vino. Ahí está presente precisamente el Espíritu Santo. Vamos a corroborar esto en Hechos en el capítulo 2, verso 13. Bueno, el verso 13 básicamente, pero lo voy a leer desde el verso 12. Mira lo que dice. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Esto fue lo de Pentecostés precisamente. Pero algunos burlándose decía, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Claro, produce una sintomatología como si la gente estuviera borracha. Por eso hay alegría, por eso hay gozo, por eso hay algo como que diferente cuando una persona tiene el mosto del Espíritu Santo en su corazón. Y miremos este texto de Efesios en el capítulo 5, verso 18 al 19. Por eso hablo de que una de las representaciones son el vino. Dice aquí, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Y mira lo que produce, porque cuando una persona tiene copas en su cabeza, comienza a hablar cosas bonitas, cantan, hacen cosas hermosas. Claro, esto es lo que vemos cotidianamente cuando una persona bebe alcohol. Pues mira lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Dice aquí el verso 19, háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales y canten y alaben a Dios de todo corazón. Pues mira mi querido hermano o mi querida hermana, ya tenemos 4 representaciones maravillosas del Espíritu Santo. El fuego, que es una realidad, el agua, que es una realidad, el viento, que es una realidad, y ahora el vino, que es otra realidad de la representación del Espíritu Santo. Y voy a hablarte de la quinta, es la paloma, pero esta es sui generis, porque la paloma solamente aparece como representación del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cuando lo fueron a bautizar, allí bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Sobre nadie más se percibe esta representación del Espíritu Santo que sobre nuestro Señor Jesucristo, porque aquí hay algo muy especial. ¿Qué características tienen las palomas? Lo primero es que la paloma tiene vida, se mueve, como lo sucede también con el Espíritu Santo. Pero además su blanco simboliza también la pureza de la palomita. Pero además no solamente eso, tiene movimiento. La paloma se mueve como todos nosotros. Tiene vida, tiene pureza, tiene movimiento.
pero además la paloma es mensajera, siempre comunica. Las palomas se utilizan para llevar mensajes y por eso esta representación del Espíritu Santo. Y lo más importante, que es básicamente lo concluyente de por qué solamente aparece en la representación de Jesús. Porque las palomas, lo recuerdas bien, en el templo de Jerusalén, se utilizaban para la expiación de los pecados. ¿Te acuerdas cuando Jesús volteó las mesas de los vendedores de palomas? Porque cuando un sacerdote mandaba que la persona, digamos, se confesara o se purificara, tenía que ofrecer palomas en expiación de los pecados. Y Jesucristo se ofreció como expiación de los pecados del mundo entero. Por eso sobre él se aparece precisamente esta paloma. Y esto lo corroboramos aquí en Lucas en el capítulo 3, verso 21 al 22. Yo espero que todas estas citas bíblicas las estés tomando y si alguna se te pasó, pues puedes volver a repetir el video y allí ves las citas bíblicas. Dice así, en Lucas 3, del 21 al 22. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado a quien he elegido. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querido hermano, estas son las 5 representaciones de las que te he hablado hoy del Espíritu Santo. El fuego, el agua, el viento, el vino y la paloma. Pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que esa paloma, representación del Espíritu Santo, también por medio de la Eucaristía esté en tu corazón. Pido a Dios que el fuego del Espíritu Santo se avive en ti, que arda con furor, que te caliente el alma cuando te sientas triste, abatido, cuando sientas que ya no tienes esperanza, pero que también te mueva para llevar su palabra, comunique su palabra, que como el viento mueva tu vida, que como las lenguas de fuego se posen sobre ti cada día y puedas ser testigo de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo arda en tu vida, purifique en tu vida y mueva tu vida y la de todos los tuyos. Pues si te ha servido este video, si crees que tiene sentido, lo puedes compartir con todos los que quieras. Y también te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Le das un clic en suscribirte y tienes la ventaja que te llegan las actualizaciones de nuevos temas que voy subiendo de videos espirituales. Compártelo con quien quieras. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.